Muy buenas, compañeros de camino, compañeros de cordada. ¿Qué tal vais? Muy bien, Pues preparando bien, cosas. bien, aquí otra vez juntos. Otra vez juntos. ¿Qué época estábamos comentando off the record, off the microphone? Que bueno, que es una época como de una época curiosa, ¿no? Porque es una época de despedidas. Estamos ahora cerrando los cursos. Nos queda una semanita más, o sea que ya estamos cerrando todo el año escolar, como quien dice, con unos trabajos preciosos. em, y estamos también abriendo, ¿no? Preparando el espacio para recibir a los nuevos asistentes, a los nuevos participantes, estudiantes, no sé cómo llamarlos, de nuestro nivel uno, de nuestro primer nivel de la formación en Enneagrama. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros este cierre y esta apertura y este mientras tanto? ¿Cómo estáis? Pues, a ver, lógicamente cansados, porque creo que llegando a esta época se nota el peso del curso y a la vez emocionado, yo personalmente emocionada de escuchar el recorrido de los alumnos de este año. Eh, a mí me toca mucho el alma el recorrido que cada persona hace y todo lo que descubre y todo lo que se plantea. Entonces, me da sensación de, pues, de haber tocado cumbre. Mm, Y eso, pues, para un montañero es muy importante. mm. ¿Y tú? Y ver lo segura que es la cordada, Hmm. ¿no? Es el momento de la fogata por la noche, sacar las guitarras, compartir y entregar regalos. Esa sensación tienes cuando bajo un cielo estrellado en plena montaña. Es un poco la sensación de estas últimas semanas, ¿no? Con los alumnos. Y la verdad es que te aportan muchísimas cosas. Sí, Te sientes muy agradecido. sí. Ya lo creo, sobre todo porque, bueno, yo como, si os sirve el feedback después de 6 meses de estar unida a esta acordada, Mm. es tremendo cuánto aprendemos y aprenden, cuánto aprendemos todos, ellos y nosotros, de Enneagrama. Y sobre todo, especialmente cuando hablan de sus vidas, ¿no? O sea, cuando hablan de cómo este mapa maravilloso, completo y complejo que es el enneagrama ha estado como de soporte, de cimiento de sus vidas, ¿no? Lo decías el otro día, dice, "Jo, estas semanas que estamos escuchando vuestros trabajos, que son reflexiones personales, que aprendemos todos más enneagrama que cuando te compras 20 libros y te lees conceptos teóricos uno detrás de otro, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Y fíjate, estaba pensando cómo, igual que estamos recibiendo pues estos comentarios muy positivos, de que están muy contentos, de que su vida se ha transformado, también, no sé vuestra experiencia, pero yo también me he encontrado con personas que se han acercado al enneagrama y dicen, Pues sí, yo, pero no, toqué y me fui porque no me aportó nada o no me llamó la atención nada o me pareció como una cosa así extraña, esotérica, pero cambiarme no. ¿Por qué creéis que hay estas dos? O sea, me llama la atención esto, que haya gente que realmente lo vive como algo muy transformacional y gente que se queda como, me. ¿Qué pensáis vosotros que pasa ahí? Yo lo que más fácil suelo ver, más que la frustración con él mismo, porque creo que cuando uno viaja, viaja. Mm, El problema, sobre todo, lo veo quien se acerca al eneagrama con el ánimo de conocer a su pareja, a sus padres, a sus amigos, o sea, como una herramienta de control subliminal, ¿no? mm, Y entonces su discurso a lo largo de la formación tiende a ser, es que, es que mi madre era cuatro, entonces como hacía esto, lo otro y lo demás allá, pero no sé si era cuatro de conservación o cuatro sexual, porque cuando ella me... Entonces, eh, esto es como relatar un viaje que ha hecho otro, mm, sin que ni siquiera el otro te lo haya contado.
Si no es como si yo me pusiera en el aeropuerto y dijera, este viene de Kenia, míralo, lleva un gorro de leopardo y a lo mejor el señor viene de Nueva York, pero yo interpreto. Cuando el eneagrama se usa o se busca como mapa clasificatorio de mis relaciones o como herramienta de control, sencillamente es que no funciona. Mm, O sea, es decir, lo puedes hacer, de hecho, muchos lo hacen, pero la frustración está garantizada. Eh, ya te digo, era lo que un poco hablábamos el otro día. Es como coleccionar recetas sin haber entrado en la cocina jamás, ¿no? mm, Y hacer una crítica culinaria del arroz con leche. Pero ¿lo has hecho? No, lo has comido tampoco. Pero mm, eso es un Sí. poco. Yo es la parte que veo. mm, Y yo creo que hay mucha gente también que le gustan los datos, ¿no? Entonces, coleccionar datos, como si fuera una asignatura, ¿no? No sé, de universidad, cuando en realidad yo creo que hay que ir a eso, si es verdad que lo estoy experimentando o no. mm, Porque para eso están los libros. Quiero decir, yo creo que hay un montón de libros y muy buenos libros de eneagrama que explican muchas cosas. Ahora, lo que explican sobre ese eneatipo o tu eneatipo coincide con lo que tú estás viviendo o tú le pondrías otras palabras, otra Que experiencia sobre eso. ese es el tema. O sea, el tema está, es que la experiencia siempre es mayor que la palabra que lo describe. mm, Con lo cual, obviamente, la descripción de las tipologías de todo el eneagrama está hecho en palabras. mm, El problema que tenemos es que los significados de las palabras no son los mismos para todo el mundo. ujú, Las palabras tienen una carga experiencial que a veces nos olvidamos, ¿no? Entonces, eh, no, yo lo comento muchas veces. Yo cuando escuché la descripción del 8 según los niveles bajos de Claudio Naranjo, vamos, yo tardé semanas. Yo, por supuesto, eso no era. mm, O sea, vamos, no lo podía reconocer mm, de ninguna de las maneras. mm, Y sobre todo porque hablamos que es el viaje de la pasión a la virtud, de la fijación a la idea santa, de un cuerpo desequilibrado a un cuerpo arraigado. Entonces, claro, un cuerpo desequilibrado, la descripción del desequilibrio es difícil verla amable. mm, Ahí, tiene que haber un soporte determinado para aceptar esa realidad. Ya no digo nada sobre la nomenclatura de las pasiones. O sea, yo no conozco a nadie que diga hola, buenos días. Yo es que soy un 4 y me he caracterizado toda mi vida por una profunda envidia. O sea, lo que escuchamos al escuchar eso es cuanto menos de mm, ¿sabes? sí, O yo qué sé, es que tiene poco sentido, ¿no? mm, Entonces, ningún eneatipo se identifica de primeras con el significado de la pasión. ujú, Ya eso empieza a ser un viaje. Esto es como cuando vas al Decathlon a comprarte las botas de montaña y el piolet. En ese momento no puedes sensar corporalmente lo que supone cruzar una grieta en un glacial, mm, ni de broma. Y la misma grieta la vas a cruzar de diferente manera dependiendo de la etapa de tu vida. mm, Y dependiendo de la cordada que lleves y dependiendo de los sherpas que te acompañen. O sea, todo contiene una novedad que la propia palabra tiene que congelar para describir, mm, ¿no? mm, Entonces, creo que eso es lo que a mí me hace mucha gracia, porque cuántas veces he escuchado, concha, yo es que soy autodidacta. Conozco el eneagrama desde los años no sé cuántos, ¿no? Y me he leído todo lo publicado y sé perfectamente todo. Yo, por supuesto, lo escucho con muchísimo respeto. Y a veces pregunto, ¿y has tenido la capacidad de compartirlo con alguien? mm, No, 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 no. Yo es que eso no lo comparto. Entonces, una que es montañera de años, dice, ¿quién es el guapo que se va a la montaña solito?
O sea, para haberse matado o no vas. Mm, Entonces, has imaginado el viaje. mm, Pero otra cosa es cuando a veces te dicen, pues he trabajado una serie de años con un terapeuta que me ha acompañado. Eso no sabrá datos de otros eneatipos, pero posiblemente sí ha hecho un viaje interior. ujú, Caminar ha caminado. Exacto. No ha ido encordada, pero ha ido con un compañero de viaje. mm, Y, Entonces, es, y esto de la acordada concha también es muy importante porque tú tienes a lo mejor por las imágenes o por las lecturas que has hecho unas ideas de los otros eneatipos, pero estás compartiendo con gente que verbaliza, que expresa, que cuenta su experiencia mm, sobre su propio eneatipo y claro, te dejan absolutamente sorprendidos, porque se generan ciertos prejuicios sí. o manías a ciertos eneatipos o no, o ciertas experiencias. Has o tenido una experiencias mala malas que tiene tu vida. experiencia con un Claro. eneatipo en un nivel bajo y te crees que Y son ya, todos así. Y esa es una de las cosas que sí que percibimos en los grupos. Mm, Eh, Cuando las personas expresan su viaje y todos podemos ver cómo el eneatipo se desenvuelve, el feedback suele ser, no sabes cómo me ha tocado, nunca hubiera imaginado eh, cómo, cómo llegas a donde llegas y qué es lo que hay detrás, ¿no? Y hay una eh, complicidad empática de viajeros, sí. ¿no? Eh, que sabes que vienes de otros sitios, con otras vicisitudes, pero que el anhelo que tenemos todos ha sido adaptarnos al mundo, recibir, encontrar un hogar en el mundo, encontrar un significado y sentirme seguro. Y cada uno lo ha resuelto humildemente como su biografía y su historia personal eh, le ha llevado. Mm, Pero en los cursos, uno de los trabajos más bonitos es la comprensión de tu biografía y la opción de completar la narrativa, mm, teniendo una narrativa más integral de tu vida, ¿no? mm, Y eso per se es muy sanador. mm, O sea, quiero decir, es más que un proceso terapéutico, mm, sí, realmente. sí y que de lo hecho, es. yo creo que uno de los fundamentos de llamarnos Eneagrama Centrado en la persona es que nos centramos en esa persona que hay detrás del eneatipo. Sí. Porque como que el eneatipo te congela, pero hay alguien que está vivo, fresco ahí detrás. Hay que ir a ese. Es como un vector que apunta a, y eso se descubre en estos trabajos tan preciosos que vemos al final. Y que incluso hay gente que no hace falta ni que utilice ni una sola palabra de eneagrama, pero tú ves la estructura sobre la que se ha montado todo eso Mm, y comprendes, además, comprendes a esa persona de un modo mucho más profundo. E incluso hacen el trabajo que les da la gana, no aquel que les ha pedido. Que eso nos ha generado Y está unas bien, sorpresas claro. preciosas. mm, O sea, porque lo que hablábamos de la palabra, tú explicas una cosa, pero el oyente te entiende lo que le parezca o mm, lo que en ese momento tenga capacidad de entender. Y en ese malentendido están saliendo unas cosas súper inspiradoras, sí, ¿no? Entonces, vemos perfectamente nuestro filtro de fijación, eso ¿no? es, eso es. eh, es muy gracioso. Sí, Entonces, y muy, muy, es de un conocimiento muy profundo lo que sí, nos regala sí. cada ser humano. Sí, yo es que escuchaba a mis profes de terapia Gestalt decir que las personas somos cajas negras las unas para, para las otras, ¿no? Entonces es muy interesante ver lo que sucede entre oreja y oreja, ¿no? O entre orejas y boca, ¿no? Esto de que han recibido, qué ha pasado ahí y qué ha salido, ¿no? Es muy, muy interesante. Yo creo que la magia esta, la caja negra o la caja mágica que tenemos ahí, ese filtro. Ahí se nota mucho, ahí hay mucho, mucho enneagrama sin que nos demos cuenta, sin artificios, sin palabras Está toda la raras. base mental ahí. Claro. O sea, cuando explicamos 9 fijaciones, Mm, ¿no? Y por qué se fija en esto, se fija en lo otro. Pero claro, verlo funcionando es absolutamente milagroso, es sí, Sí, precioso, es porque es precioso. coincidente. Y,
Es que además cuando se dan feedbacks unos a otros también, que eso produce, o sea, te das cuenta en qué se está fijando cada uno que le devuelve lo que ha vivido del otro, ¿no? Entonces, Y es... cómo el recorrido de cada alumno empieza a reflejar su maestría. Mm, Ujú. Y eso es de las cosas que más me toca y me conmueve. Y de la que tomo apuntes, porque es el momento en que todos tus alumnos se convierten en tus maestros, mm, ¿no? Y a mí me parece que es el milagro del encuentro, mm. Sí, ¿no? a mí me encantaría preguntaros por el primer paso, ¿no? La primera subida al primer campamento base, ¿no? Que es este primer nivel eh, que empieza en septiembre. Os vamos a dejar toda la información en la descripción, todo. Vais a tener toda la información, enlace a la web, todo, 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 para que lo tengáis, ¿no? Pero contadme un poco cuál ha sido el recorrido, es decir, cuál ha sido la historia de este primer nivel, cuando empezasteis, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Contadme así un poco para tener un poco la crónica y la historia de este viaje, de esta primera etapa del viaje. ¿Cuándo empezasteis con el primer nivel así como está planteado ahora? Yo creo que Concha lleva haciendo este nivel, no sé, Años. décadas, diría yo. Soy yo el que me se ha sumado después a Cuando su... era adolescente, empezó de adolescente, Sí, Concha. yo creo que yo todavía no había nacido. ¡Qué mala leche! Pues No, no, no lo casi, digo Al casi. enneagrama, no habías nacido al enneagrama. al enneagrama. Eso No, pero seguro. que es verdad, o sea, yo hace casi 30 años Mm, que conocí el eneagrama. Nunca me planteé enseñarlo. ujú, Eh, Se dio de forma natural, o sea, acompañando a un profesor mío de Focusing, por cierto, Carlos Alemani, que fuimos a un centro de San Juan de Dios en Terriente, una casa de salud. Bueno, estaban los hermanos haciendo un librito, un manual para uso interior de Enneagrama. Y Carlos Alemani, que había hecho cursos de Enneagrama en Chicago, eh, no, que lo revise Concha. Yo, que además soy muy pudorosa para estas cosas, me dieron un papel, una goma, y cogí los folios y creo que les rehice el libro entero, así a pelo verbenero. Entre otras cosas porque me importaba un rábano. O sea, son de estas cosas que te meten. Bueno, entonces debió de ser tan interesante lo que coloqué ahí, que a partir de ese momento los hermanos me pedían ir una semana entera en el verano a dar un curso intensivo de Enneagrama, ¿no? Lo cual era increíble. Y entonces ahí, curiosamente, desde la primera vez, pude comprender lo importante que era transitar el proceso, transitarlo desde el cuerpo, desde el entorno, desde el espacio seguro, ¿no? Y luego, pues poco a poco fue surgiendo. Yo es que yo creo que es la primera vez que hago un vídeo de publicidad. Quiero decir, nunca, claro, yo he trabajado de terapeuta, especialmente de parejas. A mí siempre me ha fascinado el mundo de las relaciones. Bueno, ahora puedo decir la palabra fascinar, hablando de palabras. Normalmente me ha horrorizado. O sea, yo creo que llegué al enneagrama porque intenté entender qué pasaba en el mundo. O sea, es decir, ¿quién te hace daño? La gente que te quiere. La gente que no te quiere no te hace daño. ¿Quién entiende esto? La cercanía es asustante y encima es necesaria, ¿no? Y no hay garantías. Y no entiendes nada. Y no entiendes por qué yo esto y por qué el otro. Y luego pues llegas a las preguntas existenciales de tu vida, ¿no? ¿Qué pinto aquí? Eh, ¿De verdad sirvo para algo? ¿Para qué sirvo?
¿A qué he venido? ¿Con quién quiero hacerlo? ¿Dónde está mi tribu? O sea, hay preguntas eh, que nos hacemos a lo largo de nuestra vida, eh, que son preguntas de difícil respuesta, porque la respuesta casi nunca está fuera. La respuesta está adentro, ¿no? Preguntas tales como, de repente un compañero terapeuta te dice, Concha, ¿pero tú qué necesitas? Y lo que sientes es una página en blanco. Y dices, y te empieza a salir una lista de todo lo que no quieres. No, no, pero te insisto, ¿tú qué necesitas? O sea, yo recuerdo eh, con una persona muy querida, que es un psicoterapeuta buenísimo, esta pregunta, pero ya estoy hablando no hace tanto tiempo. Y me dijo, mira, ¿sabes lo que necesitas? Un surtidor de gasolina. ¿Qué es? ¿Dónde están en tu vida los surtidores de gasolina? Mira, me entró una llantina porque internamente no sabía si es que paso por los surtidores y no me entero, si no soy capaz de parar y pedir gasolina. ¿Y a mí qué me pasa? Si me es tan fácil cargar de gasolina a cualquiera. ¿Tú qué haces con tu depósito? Claro, esto te conecta directamente con la arrogancia, con el miedo, con, bueno, todo lo que saca ahí, ¿no? Entonces, mm, creo que lo que te lleva al eneagrama es la búsqueda de comprender, no de entender. Como nos decía un alumno, una vez que has cumplido con todo y has logrado eh, la zanahoria que perseguías, Mm, ¿no? Tengo pareja, tengo profesión, ya soy mayor. Cuando te comes la zanahoria te sabe a cartón. mm, Es el momento donde, ¿y qué pasa? mm, Entonces, ¿qué es el momento de la crisis? mm. Eh, es verdad que tenemos alumnos jóvenes, Sí. pero creo que el verdadero recorrido se hace a partir de los 40. Mm, Cuando has logrado la zanahoria o no la has logrado de ninguna manera, mm, por mucho que te has esforzado, ¿no? mm. Sí, esto es un fenómeno que me encantaría aprovechar la oportunidad que os tengo aquí en este contexto a los dos, que yo tengo la sensación de que empieza a llegar gente cada vez antes a esto. Entonces no sé por qué es, no sé si es algo característico de las nuevas generaciones o es algo característico de lo que, o es una consecuencia de lo que estamos viviendo en la última, no sé, en los últimos 15 años a nivel planetario, que están pasando cosas no sé, a mí mi impresión es como muy raras, ¿no? Que si crisis económicas tochísimas que como que hacen, tienen efecto dominó, o pandemias, o la que tenemos ahora mismo liada a nivel geopolítico. No sé qué es, pero tengo la sensación de que las nuevas generaciones llegan antes. Es como que se decepcionan de la vida antes y llegan antes, no lo sé. Es que están creciendo sin zanahoria. Están creciendo en plena crisis. No, no, si yo miro para atrás, había como una oferta, una zanahoria, que si cumplías con ello, digamos que serías feliz o serías alguien adaptado o serías un rebelde si no lo hacías, pero daba igual que fueras hacia o en contra, ¿no? Pero había ideales, había sueños, pues comprarte una casa, casarte, tener hijos, tener un trabajo fijo, comprarte un coche, luego te compras otro coche, los niños crecían, el colegio, o sea, la vida tenía una dinámica, unos patrones que habían vivido nuestros padres, sí, con todas las modificaciones, Mm, ¿no? Pero ahora mismo eh, el reto es el no reto. mm, ¿Cómo se vive una vida
donde no hay una oferta de futuro satisfactoria. Las generaciones mayores no sabemos qué decirles, mm, ¿no? Eh, como decía una amiga mía, tu hija hazte funcionario, que eso al menos da seguridad, ¿no? Cosa que no sabemos si dará o no, ¿no? Otros te dicen, no, no, no te cases, no te cases, que total, para descasarte. Entonces ahora las relaciones son más abiertas, eh, los chicos no necesitan un compromiso para compartir la vida y probar si les va bien o no. mm, Eh, hay una apertura que obliga a tomar decisiones sin experiencia mm, y sin la experiencia de los que estuvieron antes que tú, mm, con lo cual hay mucho ensayo y error. mm, Entonces, en muchos casos hay mucha frustración, hay mucha depresión, hay mucha ansiedad, ¿no? Y esto lo vemos desde el ámbito de la terapia, o sea, cada vez te viene gente más joven eh, con problemas existenciales serios, ¿no? Y sin saber cómo afrontarlos. mm, Entonces, creo que eso hace que si cae en sus manos un mapa de este tipo, intenten. Pero creo que ahí el hermano mayor que ayuda o el Sherpa necesita tener una sensibilidad especial mm, porque el enneagrama no es para prevenir tener ego. mm, Entonces, quiero decir, si subir al Everest exige haber hecho 2000, 3000, 4000, 5000, mm, entonces puedes lanzarte a los 8000. eh, Creo que según la etapa de la vida en la que venga la persona, eh, hay que adaptarle la cordada mm, y adaptar al grupo a tener cordadas de diferente ritmo. mm. Que eso también es educar y adaptarnos en la diferencia. Sí, Y que los montañeros que llevan más experiencia cobijen al que menos, no le presionen a subir donde no puede subir mm, o donde no debería subir. Eso por un lado. Y por otro lado, los montañeros avezados nos toca aprender de estos nuevos montañeros que vienen infinitamente mejor equipados sí, que nosotros, ¿vale? sí. Entonces, es otro aprendizaje que se suma al recorrido. Uno más. Y es posible que hayan tenido sus crisis o sus cosas fuera de lo que es el enneagrama con corta edad o en la adolescencia. Y ahora están haciéndose esas preguntas que dice Concha, entonces aparecen en los cursos de enneagrama. Posiblemente si hurgamos a los demás, también tenemos todos a los veintipocos o diez y muchos cosas que ya nos han ido pasando, pero que entonces no buscábamos un curso de enneagrama, ¿no? Ni posiblemente en España tampoco era conocido a principios de los 80 el enneagrama, es un poco más hacia adelante, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en otra dinámica completamente diferente. Es otro aprendizaje más Mm, Sí. sí, sobre la diferencia, sí. sobre esa gestión de la diferencia y buscar que nos enriquezca, no que nos genere conflicto. Ujú, sí. Efectivamente. Yo estoy pensando en cómo las redes sociales han cambiado mucho las reglas de juego, ¿no? Porque ahora uno tiene en la palma de la mano, tiene accesible absolutamente todo, ¿no? Luego además el tema de, es una generación que habla de salud mental desde otro lugar, al que a lo mejor nosotros hablábamos de salud mental o no hablábamos de salud mental cuando teníamos su edad, ¿no? Pero es como que son generaciones diferentes que aportan cosas diferentes y como yo alguna vez te he escuchado decir, Concha, que la diferencia bien gestionada genera riqueza, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Ver cómo... Yo os remito a la experiencia de hace una semana. Sí, Nuestros alumnos más jóvenes, eh, o sea, yo he aprendido muchísimo
y he sentido una calidez y he sentido una honestidad y una espontaneidad, vamos, preciosa, que mm, creo que nos han enseñado a todos, mm, ¿no? mm, Del manejo de herramientas. mm, O sea, las nuevas generaciones vienen con conceptos profundos como libertad, y las opciones que tienen eh, se han abierto, pero también ha abierto el miedo. mm. Miedo a equivocarse, el miedo, al final, todos nos vamos a encontrar con que el tiempo pasa, Eso. con que el ahora no se repite, Mm, todos nos encontramos con la muerte, con la vida, con los grandes hitos, pero cada uno busca sus respuestas. Entonces, no hay que ir de maestros marisabidillas, mm, sino dar, o sea, compartir el sentido de la experiencia aquí y ahora. Tengas la edad que tengas mm. y tengas el sentido que tengas, ¿no? Porque o sea, los maestros de Enneagrama no somos gurús, solo somos montañeros. Mm, Y también yo creo que en la propia caravana, ya desde muy antiguo, seguro que había niños, gente joven, gente muy mayor, o sea, compartirían, sería una caravana intergeneracional. Pues tenemos que abrir a que el enneagrama sea intergeneracional. mm. Y también, como dice Concha, yo observo la atención al microrelato, al detalle, un tipo de cosas que a lo mejor gente de mi edad no le prestamos tanta atención Y o una vamos a memoria lo... más fresca Mm, Claro, es de, otra forma de de lo expresar. concreto, ¿no? Como también nos sorprende algún alumno mayor que, como decía el libro de la sabiduría, calzar canas no implica sabiduría. sí, Y nos sorprenden porque decimos, y también aceptar esa realidad, ¿no? Que hay personas que aunque hayan visto el mapa o lo vean el mapa, no quieren subir ni un 2000, que lo que quieren subir es la cuesta de su calle mm, y que con eso está bien, mm. ¿no? Eh, aunque, entonces, para subir la cuesta de tu calle no necesitas botas de montaña, ni piolet, ni siquiera necesitas cordada, pero no deja de ser una subida. Así es. Entonces, esto es un poco. Mm, Y luego a la pregunta que has hecho, yo te diría otra cosa. Yo creo que el enneagrama es algo que te encuentra. ujú, A mí me da mucho pudor animar a la gente a que haga estos cursos. Lo digo de corazón. Y ya me conocéis y sabéis que suelo decir, si estás bien, no tienes ninguna crisis, estás a gusto en la vida, estás en la vida inmerso y a gusto, no te metas. O sea, no te metas. Porque te va a generar unos cuestionamientos para los que a lo mejor ni siquiera estás preparado, ¿no? También digo, mucha gente que se pregunte, no sé, o que tenga una cierta resistencia a ir a un terapeuta porque no considera que tenga una enfermedad mental, sino como que no se aclara, como que no se centra. Estos cursos son preciosos porque un poco comienzas con el cobijo de un grupo, no tienes que significarte, es solo escuchar, eh, no tienes tú que hacer la lista de la compra, o sea, te van dando las cosas y es como muy amoroso en ese sentido hacerlo en una dinámica grupal, ¿no? Es un espacio muy vital. ujú, Sí, es como jugar en equipo, mm. ¿no? No Claro. es lo mismo ser tenista que ser jugador de baloncesto. Mm, No necesitas, pero haces canasta, Y mm, todos ¿no? aportan. Y todos te aportan y sientes cobijo y no es tan como te encuentras muchas personas que te llaman. Te digo, es que nunca he estado en terapia y vengo como muy nervioso. Que yo a veces pienso, pensarán que mordemos o algo. No sé qué.
Bueno, esos son efectos de películas y eso. Bueno, contadme un poco qué se van a encontrar aquellos alumnos que, por aquellos que les gustan tanto los datos, vamos a alimentarles un poquito de datos también a estos, ¿no? ¿Qué se van a encontrar los alumnos que empiecen el primer nivel de Enneagrama centrado en la persona, así como desde un punto de vista de contenido? Yo diría que se van a encontrar con la estructura ósea de lo que es el propio enneagrama y las primeras dinámicas. Y ahora lo centramos un poco más, ¿no? O sea, un poco de contenido sería, evidentemente, introducir qué es el mapa del enneagrama con sus leyes. Y luego eso, ¿qué implica cada eneatipo? Vamos a verlo de una forma bastante profunda, tipo por tipo, en sus centros, y luego las dinámicas, porque parece como que el eneagrama ya está, es algo estático, es una foto fija y no es cierto. Hay que entender las primeras dinámicas, qué ocurre en tu centro emocional, qué ocurre en tu centro mental, qué ocurre a nivel social, todo este tipo de cosas. Y, en líneas muy generales sería un poco el contenido del curso en estas líneas. Entonces, cómo asentar perfectamente las bases del eneagrama y conocer tu eneatipo. Conocer tu eneatipo y tienes el año completo para conocer tu eneatipo. Ujú. No creer, pensar o decir que no. Estás ahí mirando, observando, trabajando experiencialmente. Si esto encaja o no. Experimentarlos todos Claro. y corporalmente observarte, Mm. observar a otros eh, y no como una foto fija, sino el eneatipo es algo que tiene niveles, que tiene alas, o sea, tiene dinámicas verticales, horizontales, sociales, que te van a dar pistas para comprender, igual que cuando te pruebas un traje. No te miden solo la cintura, ¿vale? Te miden las mangas, el cuello, en fin, largo de manga. Entonces, el eneatipo, pues es como una talla, pero luego tienes que ajustar cómo es ese eneatipo en mí, Ujú. ¿no? Ujú. Entonces, es algo Ahora que así. estáis, ahora que estamos, iba a decir estáis, que estamos ya de cierre, y después de que ya ha habido varias promociones de este primer nivel, ¿qué habéis visto cambiar desde el primer día hasta estos días de cierre en los alumnos de este primer nivel? ¿Cómo les veis? ¿Qué ha cambiado ahí? Bueno, yo creo que podemos ver muchas cosas. A mí, así a bote pronto, te diría que muchos de ellos tienen una conexión mucho más real consigo mismos Ujú, y que la comprensión interna que tienen va, digamos, desde lo más externo, hablo en líneas generales, claro, pero de lo más externo a lo más comportamental, a la motivación que eso me hace hacer, empiezan a entender que hay algo más profundo detrás de todo eso. Y eso yo creo que eso les ayuda mucho al cambio y que lo cotidiano, el día a día, es una forma de autoobservación para el trabajo. Es otro punto que a mí me parece muy importante. Y a nivel práctico, yo creo que de forma experiencial empiezan a adquirir una conexión mayor consigo mismos. O sea, descubren muchísimas cosas. Ese descubrimiento inmediatamente tiene como consecuencia un cambio en la mirada hacia el otro, con lo cual la narrativa con la que viven cambia. En segundo lugar, creo que surge una mayor autoconfianza, es decir, experimentan en cada día del curso y en todo el recorrido esa sensación de yo importo y más lejos, yo me importo. Lo que yo siento, lo que yo intuyo, lo que yo creo, sin, digamos que desnudo de absolutismos y radicalidades, ¿no? Aparece la manifestación de lo que soy, de lo que digo, eh, con naturalidad, con espontaneidad, con autenticidad, sin polémica, ¿no?
Y creo que eso lo que vas, el cambio más importante que percibo es, hay una evolución en la autoestima, ¿no? La autoestima, la autoconfianza y, 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 la, y empiezan a dejar de reaccionar ante la vida para empezar a dar respuestas propias. Entonces, en los últimos niveles, bueno, es que lo vemos desde el principio. Aparece como que hay una subida de peso específico, ¿no? Es como van descubriendo que lo que estaba como enrocado son piedras preciosas que se le van puliendo y se lucen, ¿no? Esta metáfora que solemos decir, o sea, yo creo que llegamos todos al primer nivel de enneagrama como el instrumento, ¿vale? Y imaginaos lo que es empezar a tocar un violín la primera vez, ñe, ñe, o con el piano con los dedos y tal, ¿no? Desde el primer descubrimiento, oh Dios mío, soy un piano, ¿no? Y ves y reconoces los otros instrumentos que se están autodescubriendo, ¿no? Entonces estás viendo cómo los mismos grupos de instrumentos empiezan a tener una complicidad interesante, ¿no? Eso por un lado. Eh, entonces, en segundo, es como, vale, ya me sé el instrumento. Ahora vamos a empezar a tocar en cuartetos, ¿no? Vamos a hacer coros, vamos a tal. Y hay como mucho disfrute en eso, ¿no? Y en el último nivel te das cuenta cómo la gente participa en la orquesta. O sea, lee la partitura y la disfruta y se da cuenta de la música de la vida, ¿no? Ya no importa tanto el instrumento, Mm, sino la música. mm. Eso es un poco como yo vivo este proceso. Claro, actualmente que vivimos en el mundo del todo rápido, todo corriendo, cursos de enneagrama de 28 horas y aprenda usted enneagrama en 28 horas y baile el tango en 15. Bueno, que yo lo entiendo, ¿eh? Cuando uno tiene ansia, pero esto yo creo que es más alta costura, en el sentido de, esto es trabajo a mano. Sí, no es fast food, no es la hamburguesa que te preparan en 3 minutos. Esto es comidita rica, No la Necesitas cocinar. excluye, ¿eh? Porque muchos de nuestros alumnos en paralelo a Sí. nuestros niveles se van a la hamburguesería y voy a hacer este cursito con alguien y voy a hacer este otro. Y eso es, o O sea, nosotros no nosotros somos mismos podemos plantear competitivos. y nosotros también podemos plantear un taller de 4 horas, quiero decir, Sí. Y, o ese tipo sea, de cosas. Pero es evidente que necesitas un tiempo de autoexploración. Creo que hay muchas preguntas y trabajos en salas y de experienciarte para poder hacer el cambio que está contando Concha. Sí, Creo que estaba, eso es absolutamente importantísimo. sí, estaba pensando precisamente en la estructura desde el punto de vista logístico, es decir, estamos hablando de una formación que se hace online a través de Zoom y se hace semanalmente. ¿Qué aporta? ¿Qué aporta el online y qué aporta que sea semanal, la cadencia semanal? Yo diría que online nos ha sorprendido incluso a Concha y a mí porque pensábamos que con respecto a lo presencial íbamos a perder mucho, pero nos estamos dando cuenta esto es por que culpa de la pandemia. Mm, O sea, la eso pandemia además, nos impidió lo presencial. mm, ¿Pero qué nos regala? Pues uno, nos regala grupos heterogéneos de diferente origen y nacionalidad. O sea, ahora simultáneamente tenemos asistiendo al curso de Asia, América, Europa, cada uno de España, cada uno de un sitio, lo cual permite una cercanía que nunca hubiéramos tenido por costo económico y energético. O mm, sea, yo recuerdo haberme desplazado a dar cursos a un sitio y a otro. Es agotador. mm. Ahora es muy fácil, y, ¿no? y desde la intimidad de tu casa.
exacto. Entonces, curiosamente, se ha generado una intimidad compartida en ventanitas. Sí, O sea, hemos tenido gente muy resistente y que lo entiendes. O sea, yo empezamos con susto y resulta que se genera el mismo potente vínculo que, no sé, será cuántico. O sea, partículas que se reúnen, empezamos a vibrar igual. Eh, claro, tenemos muchos medios audiovisuales. Es decir, que nosotros que ofrecemos acompañamiento personal en el proceso, eh, nos conectamos por Zoom y ya no es 20 personas. Hombre, por ejemplo, el límite es una pantalla. No caben más que 22 alumnos, más nosotros tres, ni uno más. mm, Porque no, o sea, tienes que estar viendo las caras. Y yo tengo un pantallón aquí de campeonato. O sea, yo no quiero ver hormiguitas, mm, ¿no? Eso por un lado. Luego, el encuentro interpersonal, como todos los días hacemos salas, eh, eso todos los alumnos lo recuerdan como un espacio de intimidad muy valioso. mm, Entonces, ha sido un descubrimiento, es una adaptación a los nuevos tiempos. sí. ¿Qué es lo que diríais vosotros que es más valioso de lo que eh, hay en el primer nivel a nivel de, pues no sé, si los contenidos, si el encuentro, si el encuentro con uno? ¿Qué os parece a vosotros desde la perspectiva de una 8 y de un 9 más valioso de lo que se llevan los Yo, alumnos? yo como 9 te diría, uno, la unión que se produce hacia final de curso es evidente. Y luego a nivel, el trabajo que se pide a final de curso genera un contacto contigo mismo para redactarlo, para prepararlo. Es como una introspección de ti que luego vas a exponer. Y es como que eso me parece de una valía increíble, ¿no? Esas dos cosas a mí me parecían como muy chulas. Aunque yo en su momento lo hice presencial, pero creo que eso era como, wow, qué valía tiene esto, más chula. Ujú, Diría muchas más cosas, pero me quedo de momento con esas dos. ujú, A mí lo que me surge en este momento, seguramente habrá más cosas, es asistir en cada sesión a la apertura de un espacio sagrado. Es un espacio que no ocurre en otros ámbitos de la vida. mm, Eh, es, es un espacio que tiene un sabor, un olor, un sentir muy especial, mm, que consigue, no sabemos cómo, que cada componente de esa pantalla esté vibrando cada vez más alto en una cercanía mm, y en un respeto y no sabría cómo más, más allá de terreno sagrado. O sea, es un terreno descalzo, pero confortable, acogedor, es abrir casa. mm, Eso es lo que yo, mm, esa es mi experiencia. ujú. Ojalá la tengan mis alumnos, por Dios. Ujú. Oye, ¿y qué le diríais a alguien que, oye, pues a lo mejor nos esté escuchando y diga, no sé, no sé, ¿qué hago? ¿Voy, no voy? ¿Me apunto, no me apunto? ¿Qué le diríais a alguien que esté dudando si entrar o no a este nivel uno de la formación? Lo más básico. Si dudas, llama y verifica. Porque ¿cómo vas a decidir sobre papeles? Mm, Creo que nosotros tres tenemos los teléfonos puestos en la web, mm, nos mandáis un WhatsApp y preguntáis directamente, oye, ¿por qué elegiría yo hacer un enneagrama contigo? Y quiero decir que si no le mandamos a otros profes, o sea, mm, nosotros no somos corporativistas en ese punto. Eh, y luego yo creo que decidir con el cuerpo. mm, O Sí. sea, ¿cómo elegirías compañeros para ir a la montaña? mm, Pues no creo que nos elijan porque son guapos, porque lleva vestida Concha hoy de verde, porque Iván tiene muchos libros. Yo creo escuchar y decir, ay, yo para mí que con estos voy. ¿Por qué?
Mira tú, Mm, en el fondo, este tipo de decisiones se toman más con la intuición. Bueno, es que hemos visto de todo. Yo vengo a este curso porque me lo ha dicho mi amiga no sé cuántas y yo no tengo ni idea de qué es, pero yo, si me lo ha dicho, voy sí, Confianza plena. sí. con una sorpresa tremenda. Otro es Yo, que me yo lo sí, está... si me lo preguntaras, Cristina, nada más terminar cuando dice el nivel 1 con Concha, te diría, para sentirte más vivo. Mm, O sea, después de haber hecho el curso que hice con Concha, de aquellos 9 días, te diría, "Oh, yo ahora me siento mucho más vivo que cuando entré, ¿no? Entonces, creo que esa sería ahora mismo una de mis respuestas. ¿Tú para qué quieres hacer esto? Yo te diría que si quieres sentirte plenamente vivo, empieza por aquí. mm. Sí, o sea, a mí deciros, a los que nos estáis escuchando y también a vosotros, ¿no? Que recojo todo esto que comentáis ¿no? De esta importancia de la pertenencia, todo esto, ¿no? que estáis diciendo es totalmente cierto. Y luego además hay otra cosa que tiene que ver con el rigor en lo que contáis. O sea, el rigor y la coherencia. Porque no, primero, lo contáis muy bien, se cuenta muy bien, se cuenta con un rigor después de mucho trabajo. Sois profesores que habéis trabajado mucho, habéis escuchado a mucha gente y habéis hecho una magnífica síntesis de lo que habéis ido encontrando, aprendiendo y experimentando, ¿no? por vuestra vida. Y luego además el cuidado al individuo y al grupo. O sea, hay un cuidado en lo individual y en lo colectivo exquisito. O sea, hay exquisitez en eso, ¿no? Supongo que esto de ser, como dicen, nobleza obliga, y esto de ser enneagrama centrado en la persona está en todas partes, ¿no? Este respeto a lo que hay. Y al final lo que es bueno para el individuo es bueno para el grupo, ¿no? O sea, si no es así, malo. Y creo que se nota mucho, que hay rigor, hay cariño, hay sencillez, hay... Me surge una imagen. A ver, que hemos definido como cordada, mm, que no somos pastores de ovejas subiendo las montañas, arreando. No. O sea, incluso los pastores, si hay una oveja que se cae, la recogen en brazos. Pero aquí seguimos, a ver, cuando nos juntamos somos todos uno. mm, Lo que a ti te pase es mi problema también. mm, Sí, es una sensación de estar en humanidad, en un grupo humano, plenamente humano, y viviendo ahí, aunque evidentemente hay un contenido teórico y se cuentan cosas, pero yo creo que hay un compartir también y un experienciar en tu propio cuerpo con focusing que creo que es muy importante. mm. Voy a agradecer tu feedback, Cristina, porque, hija, que lo Sí, digas impresiona. sí. Oye, y para cerrar el espacio de hoy, me encantaría hacer una pequeña diablura, que es pediros que completéis una frase, cada uno desde vuestro lugar, desde vuestra, ¿no? Singularidad, eh, que sería, yo creo que vale la pena iniciar este camino porque... Porque me vivo más profundo. Ujú, Porque el camino está ahí y te está invitando a que lo recorras. ujú, Para mí la vida es un camino y uno no planta tienda de campaña en el camino. ujú, Uno, el camino te invita a recorrerlo. ujú, ujú, Tú mismo te estás esperando ahí en ese camino, además, ujú, diría yo. Es lo que me surge. ujú. ¿Qué hace uno con un camino? Recorrerlo, lógicamente. Como el mago de Oz, No puedes salirte. también. Puedes tener compañeros de camino. Me encanta lo del mago de Oz, porque tenemos al león, tenemos al hombre hojalata, Los centros, al espantapájaros, tenemos aquí. los tres centros. Está Así es. genial. Sí, Sí, Sí. sí, sí. así es. Pues 1 millón de gracias, de verdad, por este espacio. Os animo a quienes nos estáis escuchando
a seguir la recomendación de Concha. Si dudáis, llamad, que no os cuesta nada más que eso. Llamad y aclarad dudas, eh, porque de verdad que es un camino que merece la pena y que lo cambia todo. Todo. Y cuando digo todo, es todo. Cambia tu relación contigo, tu relación con otros, tu relación con la trascendencia, todo. Así que animaos, que solo es llamar y si tenéis dudas. 1 millón de gracias. A ti. Gracias a ti, Cristina, Iván, Y a Concha también, claro, cómo no. compañeros. Compañeros de cordada. Muchas gracias. Gracias.